Bien, la clase pasada llegamos hasta pruebas de hipótesis con respecto a la diferencia de promedios en poblaciones normales independientes cuando no se puede asumir que las varianzas son iguales, es decir, cuando las varianzas son distintas. Llegamos hasta ahí. Ahorita vamos a mirar cómo se ejecutan estas pruebas con R. Y después vamos a continuar con la teoría y después nos vamos a ver el código en R para todas estas pruebas. Vamos a estudiar hoy, a continuar estudiando pruebas de hipótesis, en este caso también para diferencias de promedios, pero asumiendo que se tienen muestras pareadas. Le llaman la prueba T pareada. Yo les estuve hablando, cuando estábamos viendo intervalos de confianza, les estuve hablando de lo que son observaciones pareadas, ¿no? Estas son observaciones que no son independientes porque un mismo objeto o un mismo individuo o una misma cosa entrega dos valores, dos datos. El dato antes y el dato después en la misma persona. Típicos experimentos que te generan muestras pareadas. Un ejemplo que teníamos en el capítulo de intervalos de confianza, que una persona, por ejemplo, inicia, por ejemplo, un régimen alimenticio con ejercicio para bajar de peso. Entonces lo que se hace es que se toma el peso antes, las personas, porque tiene que haber varias personas en el experimento para poder llegar a conclusiones. Entonces a las personas que participan del experimento se les toma el peso antes de iniciar la rutina, y a cabo de cierto tiempo, un mes, mes y medio, 2 meses, o incluso en algunas ocasiones le van tomando el peso a unos tiempos igualmente espaciados. Por ejemplo, cada semana, ¿no? A la semana de iniciado le toma el peso, a la otra semana se le toma el peso, a la otra semana se le toma el peso. Bueno, pero ya esos son, mire que ahí, si son varias semanas, ya eso se escapa del objetivo de este curso, porque este curso apenas estamos comparando dos promedios. Más adelante, si usted tiene la oportunidad de llegar a quinto, sexto semestre de la carrera de estadística, pues mirará cómo se analizan y cómo se prueban hipótesis en esos casos donde eso se llaman datos longitudinales, donde al mismo grupo de personas se le mide una característica durante varios periodos de tiempo. En este caso, el experimento consiste en tomar la medida inicial de la característica, por ejemplo, para este ejemplo, peso, y después de cierto tiempo se toma, cuando termine, por ejemplo, la rutina, el programa, se mide nuevamente el peso. Como la misma persona está entregando dos observaciones, la observación antes, la observación después, esas observaciones no son independientes, ¿sí? Y esas observaciones de esa forma se le llaman observaciones pareadas, porque vienen por pareja. Esto lo utilizan también mucho por ejemplo, en educación, los que hacen experimentos en educación, por ejemplo, para probar si de pronto una metodología de enseñanza produce buenos resultados. Entonces, lo que hacen es que hacen una prueba, un examen ahora
someten a los estudiantes a cierta intervención pedagógica y posterior a esa intervención pedagógica hacen nuevamente un examen similar. Mire que es la misma persona la que entrega dos datos. El dato antes de la intervención pedagógica, el dato después de la intervención pedagógica. Por lo general, estos experimentos toman dos grupos. A un grupo lo enseñan con la metodología tradicional y a otro grupo lo enseñan con la nueva metodología, por ejemplo. Entonces, a cada grupo le hacen esa medición, antes, después. Al grupo de la tradicional, antes, después. Al grupo de la nueva metodología, también antes, después. Los dos grupos son independientes, pero dentro de cada grupo, esas dos observaciones que se toman dentro del grupo, dentro de cada grupo, no son independientes, son observaciones pareadas. Entonces, por ejemplo, le interesa a los investigadores, bueno, primero les interesa, por ejemplo, probar que los estudiantes parten del mismo nivel de conocimiento. Para eso comparan, por ejemplo, el promedio del grupo, eso le llaman a un grupo, le llaman el grupo de control y al otro le llaman el grupo experimental. Entonces, comparan el grupo de control contra el grupo experimental antes, con una prueba T no pareada, sino una prueba T para muestras independientes. ¿Y eso para qué? Para ver si partieron del mismo nivel de conocimiento en el tema. ¿Ya? Y luego también pueden hacer la prueba con los resultados finales. Nótese que hay dos pruebas, hay pruebas independientes, pero dentro de cada grupo las pruebas no son, esos datos no son independientes. Entonces, para ver, por ejemplo, cuánto progresó este grupo frente a cuánto progresó este grupo, entonces ahí se hacen pruebas pareadas. Entonces, mire qué es lo que se hace. Bueno, como en los intervalos de confianza también para este caso, bueno, ¿qué es lo que queremos probar? La hipótesis de si los promedios se pueden asumir. Mire, la diferencia de promedio se puede asumir igual a un promedio mu sub 0, que por lo general este mu sub 0 es 0. Es decir, si se puede asumir que los promedios son iguales contra la alternativa de si los promedios son distintos, la diferencia de promedio es distinta a ese mu sub 0, que cuando se toma igual a 0, en realidad significa que, a ver si la diferencia de promedios es distinta de 0. Bueno, esa es una alternativa de dos colas, una alternativa bilateral. Recuerde que también puede haber una alternativa de cola superior o alternativa de cola inferior, dependiendo lo que, por ejemplo, el investigador en cuestiones pedagógicas, la alternativa debería ser de que la media de grupo, de la media 1, es decir, la media antes de la intervención, sea menor que la media después de la intervención. Claro, porque se supone que él está enseñando un tema, y esa metodología con la que está enseñando ese tema es tan poderosa que él espera que haya un corrimiento del promedio después de esa intervención, de la nota promedio después de la intervención. Bien, entonces en ese caso la hipótesis alternativa sería una unilateral, en este caso inferior, que es mu1 menor que mu2. Bien, ¿qué se hace? Mire, se calculan primero las diferencias. Se calculan las diferencias. O sea, a cada valor, o sea, a cada persona entrega dos valores, a cada individuo entrega dos valores, entonces se hace la resta de esos dos valores. Eso se le llaman diferencias. Listo, una vez tienes las diferencias, calculas el promedio de las diferencias, que es lo que aquí le estamos llamando D barra, y calculas la desviación estándar de las diferencias, que acá se le está llamando S sub D. ¿Sí?
Mira acá, D barra es igual al promedio de las diferencias y S sub D es la desviación estándar de las diferencias. Listo. Para decidir se usa, bueno, este estadístico de prueba tiene una distribución T con n-1 grados de libertad, donde n es el número de parejas. El número de, no el número de datos, porque el número de datos sería 2 por n. El número de parejas, o mejor dicho, el número de diferencias que tengas. Esos son los grados de libertad, n-1. Tiene una distribución T con n-1 grados de libertad, donde n es el número de diferencias que tengas. Listo. Si la hipótesis es de 2 colas, lo mismo, se rechaza cuando el valor absoluto de ese estadístico de prueba nos cae por encima del valor del percentil de la distribución T con alfa medio en la cola superior y n-1 grados de libertad. Si la hipótesis alternativa es que la media de esas diferencias es mayor que un mu0, se rechaza cuando el estadístico de prueba sin valor absoluto me da mayor que el valor el percentil de la distribución T, que te deja alfa completo, ojo, todo el alfa en la cola superior, y en el caso de que la alternativa sea de cola inferior, se rechaza cuando el valor del estadístico de prueba te da por debajo, en la cola inferior, o sea, es menor que menos el valor de T alfa. Bien, vamos a mirar un ejemplo. Dice, se pueden utilizar 2 pruebas analíticas diferentes para determinar el nivel de impureza en aleaciones de acero. O sea, 2 pruebas analíticas. Dice, se prueban 8 especímenes con ambos procedimientos. Ojo, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que están diciendo ahí? Por ejemplo, como es acero, digamos que esta es una barrita de acero. Entonces, lo que hacen es que parten esa barrita de acero en 2, un pedazo 1 y un pedazo 2, y aleatoriamente, por ejemplo, al 1 le asignan la prueba 2, por ejemplo, y al bloque 2 le asignan la prueba 1, y miden el nivel de impureza. ¿Sí? Miden el nivel de impureza. Nótese que como es el mismo bloquecito de acero, pues se espera que esos 2 bloques tengan el mismo nivel de impureza. Pero como están averiguando si las pruebas son equivalentes, o sea, da lo mismo usar la prueba 1 o usar la prueba 2. Entonces, lo que se espera es que esas diferencias, como es el mismo nivel de impureza, si las pruebas dan el mismo resultado, deberían darnos las diferencias en promedio, debería darnos 0. ¿Sí? Dice, se prueban 8 especímenes con ambos procedimientos. Los resultados se muestran en la siguiente tabla. Ahí está. Ahí están. Datos 8. Mire que el bloquecito 1, 2 datos. El bloque 2, 2 datos. Esta, muchachos, es la clave para uno distinguir si un ejercicio es de muestras pareadas o no. Vi en el taller de intervalos de confianza que muchos tuvieron dificultades con eso. Y en unos ejercicios que eran de muestras pareadas, usaron el procedimiento de muestras independientes. Cuidado con eso, hay que estar pilas con eso. Entonces, mire que cuando son muestras pareadas, por lo general me entregan los datos así. Está la información del individuo que entrega los datos. Alguien está diciendo que tiene la presentación en negro. Yo la veo bien. Yo la veo bien. Sí, yo también. A mí también me parece bien. Reinicia, revisa la conexión, porque en mi caso está bien. Sí, en mi caso está bien. Bien.
Entonces, muchachos, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, ¿qué es lo que me preguntan? ¿Existe suficiente evidencia para concluir que ambas pruebas dan el mismo nivel de impureza promedio? Y me dice, use alfa 0.01. Bien, ¿cuál es la cuenta que hay que hacer, muchachos? Hay que calcular las diferencias. Hay que hacer la resta de estos valores. Y luego que tienes esas diferencias, yo tenía una presentación donde tenía las diferencias. Bueno, no. Se hacen las restas. Por ejemplo, esta da prueba 1 menos prueba 2 da menos 0.2. Prueba 1 menos prueba 2 en la segunda da menos 0.4. 0.4. Menos 0.2 menos 0.4. Esto acá da 0. Esto da 0.1. Punto 7 da 0.3. Esta da menos 0.3. Esta da menos 0.3 y esta da menos 0.3. ¿Okay? Estas son las diferencias. Profe, la de 1.7 menos 2.0 también da menos 0.3. Ah, sí. Aquí es negativo. ¿Listo? Esas son las diferencias. Bueno, a esas diferencias les calculo la media. Y a esas diferencias le calculo la desviación estándar. Y eso es lo que utilizo acá en esta fórmula. Vean. Aquí está. La media de las diferencias, en mu sub d que digo aquí, es el promedio de las diferencias. Da 0.021 menos 0.02125. Y la desviación estándar de las diferencias es 0.029. Listo. Busco en el valor, busco en la tabla. Me dicen, utilice alfa 0.01. Como es una prueba a dos colas, dice, mire, existe suficiente evidencia para concluir que ambas pruebas dan el mismo nivel de impureza promedio. Mire cómo están haciendo la pregunta. Me están preguntando, ¿será que la hipótesis nula es que los promedios son iguales? Y la alternativa, mire cómo hacen la pregunta, dan el mismo nivel de impureza promedio. Yo les dije en la clase pasada, cuando en Montgomery te dan así, te dicen así, cuando dicen dan el mismo nivel, esa es la hipótesis nula y debes tomarla que los promedios son iguales, y la alternativa debes tomarla que son distintos. ¿Sí? Entonces aquí sería una hipótesis de dos colas. Una hipótesis de dos colas. Entonces este alfa tengo que dividirlo entre 2 y el alfa medio me da 0.005. 0.01 entre 2. O sea, 0.005. Listo. Voy a la tabla T o le pregunto a R que me diga cuál es el percentil que en una T con 7 grados de libertad, porque hay 8 datos, en una T con 7 grados de libertad me deja 0.005 en la cola superior. Eso me da 3.499. Bien, mire, se calcula el estadístico de prueba. Mire, esta es la media de las diferencias. Esta es la media de las diferencias. Esta es la desviación estándar de las diferencias dividida a raíz de n. Ese es el estadístico de prueba. Me da menos 3.48. Listo. Le tomo valor absoluto a esto. Da 3.48. Y mire, el valor de la tabla da 3.49. Recuerde, ¿cuándo se rechaza? Cuando el estadístico de prueba en valor absoluto te da más grande que el valor de la tabla. Nótese que en este caso está casi ahí en la frontera, pero da menor, ¿no? Da menor en valor absoluto, da 3.48. El valor del estadístico de prueba da 3.48, mientras que el valor tabulado es 3.49, casi 3.5. 3.5. Listo. Entonces, el valor tabulado no es más grande que, mejor dicho, el estadístico de prueba no es más grande que el valor de la tabla. Por lo tanto, no se rechaza.
en valor absoluto, el estadístico de prueba en valor absoluto no es más grande que el valor de la tabla. Por eso no se rechaza. Otra forma de decirle, como en valor absoluto el estadístico de prueba es menor que el valor de la tabla, no se rechaza la hipótesis nula con ese nivel alfa. Es decir, podemos concluir que las dos pruebas están dando el mismo nivel promedio de impureza. Bien, aquí está el código de R para eso. Ahorita lo hacemos allá, pero quiero hacerle énfasis en esto. Vean. Primero, esto es obligatorio. Pirate igual true. Si no le das esto, por defecto esto lo tiene la función en falso por dentro. Entonces ella te va a dar una prueba T para muestras independientes, lo cual no es correcto en este ejercicio. Entonces tienes que decirle pirate igual true para que la función te haga las cuentas con muestras parejadas. Bueno, y si quieres usar el intervalo de confianza para corroborar tu decisión de la prueba de hipótesis, entonces colócale el nivel de confianza correcto. Como me está mandando a hacer una prueba con alfa 0.01, entonces el nivel de confianza del intervalo debe ser 0.99. Y mire acá, los límites de confianza. Los límites de confianza. Mire que hay uno negativo y el otro positivo. Eso indica que 0 está incluido en el intervalo y esa es otra forma de decidir. Recuerde, si 0 está metido en el intervalo, no se rechaza. En general, si el valor hipotético queda metido en el intervalo, ojo, con el intervalo calculado con el nivel de confianza adecuado. ¿Ya? Si el valor hipotético queda en el intervalo, no rechazo. Si el valor hipotético se sale del intervalo, se rechaza. Otra forma es mirando el p-valor. ¿Ver? Profe, disculpe, ¿me recuerda qué es lo que significa el two-side? ¿El qué? El two-side, side. Ya. Bueno. Esto es para indicarle si la prueba es a dos colas o si la prueba es de cola superior o si la prueba es de cola inferior. Cuando la hipótesis alternativa sea de dos colas, esto no es obligatorio porque esto es lo que trae por defecto la función. Es decir, por defecto estas funciones te están haciendo pruebas a dos colas. ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo te das cuenta si la prueba es a dos, la prueba que te está arrojando es a dos colas o a una cola? Te das cuenta por aquí, acá dice, mira, la verdadera diferencia en las medias no es igual a 0. Ahí no alcanzó a salir. ¿Sí? Cuando te diga así, no es igual a 0 o no es igual a tanto, entonces es que te está haciendo una de dos colas. Cuando te esté haciendo de una cola, te dice la media de en este caso, por ejemplo, P1 y P2. Mire que ahí está, yo le estoy dando P1 y P2. Entonces, si por ejemplo, una alternativa de cola superior, que se le dice aquí diciéndole así, se le da entre comillas glitter. Él te dice, la hipótesis alternativa es que la media de P1 es más grande que la media de P2. Te va a decir así. Y si le das less, con eso tú lo que estás diciendo es que tu alternativa es de cola inferior. Entonces él te dice acá, la media de P1 es menor que la media de P2. Te dice cuál es la hipótesis alternativa. Bien. Entonces, mire, en el caso del p-valor, como este alfa es 0. El alfa que me mandaron para que me mandaron a hacer la prueba es 0.01, perdón, 0.1. El alfa es 0.1. Mire que el p-valor me está dando un poquito más grande que 0.01. Como el p-valor es más grande que el nivel del alfa, no se rechaza. A ese nivel de confianza no se rechaza la hipótesis nula. Entonces,
Recuerde, esta alternativa es para indicarle si la alternativa es de 2 colas o es de cola inferior o es de cola superior. Si es de 2 colas, no te preocupes por eso, porque esa es la opción por defecto. Si es a cola superior, tienes que leer así, greater. Y si es de cola inferior, le dices less, para que te haga una prueba de cola inferior. Eso es importante porque si no el p-valor te queda mal calculado. Es importante decirle, tienes que decirle la alternativa cuando no sea de 2 colas, es obligatorio decírselo. ¿Por qué? Porque si no el p-valor te queda mal calculado y estarías tomando conclusiones erróneas. Bien. Prueba sobre la proporción poblacional. Bueno, la situación acá es la misma, ¿no? Que en el caso de los intervalos de confianza para la proporción. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una población de Bernoulli y necesitamos estimar la probabilidad de éxito en esa población de Bernoulli. Tomamos una muestra aleatoria de esa población de tamaño n. Como es una Bernoulli, esa muestra te arroja 1 o 0, éxito o fracaso, éxito o fracaso. Y lo que me interesa es, a partir de esa información que tengo en la muestra, calcular la proporción de la proporción de éxitos en la población. Entonces, bueno, también aplica para variables aleatorias binomiales. Recuerde que una Bernoulli, bueno, una binomial es más general que una Bernoulli. La Bernoulli es un caso particular de la binomial con el n igual 1. La binomial es una repetición de experimentos de Bernoulli, recuerden. Y en la binomial nos interesa el número de éxitos en esos ensayos de Bernoulli repetidos. Y hay una probabilidad de éxito de esos ensayos de Bernoulli. Y esa probabilidad de éxito de los ensayos de Bernoulli es lo que necesitamos estimar, que vendría siendo el parámetro pi de la distribución binomial. A manera de ejemplo, una variable aleatoria binomial con parámetro pi desconocido. Un proceso de producción fabrica artículos que pueden ser clasificados como aceptables o defectuosos. Entonces nos interesa estimar, por ejemplo, el número de la proporción de defectuosos o la probabilidad de defectuosos en la población. En este caso, ese pi, el parámetro, representa la proporción de artículos defectuosos que estaría produciendo ese proceso. La prueba se basa entonces en la aproximación normal de la distribución binomial, es decir, la distribución binomial, las probabilidades de la distribución binomial se pueden aproximar usando la distribución normal. Entonces, la prueba se basa en esa aproximación. ¿Cómo? Mire, así. Si P igual a X sobre N, donde X es el número de éxitos en la muestra y N es el tamaño de la muestra, a este P se le conoce como la proporción muestral. La proporción muestral, que es el número de éxitos en la muestra sobre el tamaño de la muestra. ¿Sí? Entonces, se llama proporción muestral. Proporción muestral. Dice que si esto es la proporción de éxitos en la muestra de tamaño n tomada una población de Bernoulli con proporción de éxito pi, entonces esta estadística, vea, aquí está la proporción muestral, esta es la proporción poblacional pi, que es precisamente de lo que queremos probar hipótesis, sobre la raíz cuadrada de pi por 1 menos pi sobre n, que es la varianza de la proporción muestral. Esta estadística converge en distribución a una normal 0,1 cuando n tiende a infinito.
sea, cuando n es grande, esa estadística, que es la estandarización de la proporción muestral, se aproxima en distribución a una normal estándar. Eso es lo que eso es lo que se usa acá. Eso es lo que se usa. Entonces, mire, aquí está el resumen. La hipótesis nula es que la proporción poblacional es tanto, pi sub 0. Este pi sub 0 es un numerito conocido. No, que pruebe que la proporción de defectuosos en ese que está produciendo ese proceso es, por ejemplo, menor que el 5%. Bueno, ese 5%, que es 0.05, sería ese pi sub 0. Bien, entonces la hipótesis nula es que la proporción poblacional es igual a algún valor. Contra la alternativa puede ser que es distinto, puede ser que es mayor o puede ser que es menor. ¿Listo? Se calcula este estadístico de prueba, que es, mire, la proporción muestral. La proporción muestral, recuerde, esto es número de éxitos en la muestra sobre el tamaño de la muestra. Este es el valor hipotético de la hipótesis nula, valor de la hipótesis nula. Y este sigma sub p esto es la raíz cuadrada de pi por 1 menos pi sobre n, es decir, el denominador que vimos en la diapositiva anterior. Bien, ¿cómo tomamos la decisión? Mire, si la hipótesis a dos colas, se rechaza cuando el estadístico de prueba cae en la cola superior de la distribución normal con alfa medio como área en la cola superior. Si la hipótesis es, si la alternativa es de cola superior, o sea, mayor que, entonces rechazamos cuando cuando el estadístico de prueba me cae en la cola superior de la distribución normal, pero no con alfa medio en la cola, en el área de la cola, sino con alfa completo, el alfa completo en la cola. Y en caso de que la alternativa sea de cola inferior, se rechaza cuando ese estadístico de prueba cae muy abajo en la cola inferior de la distribución. Es decir, cuando el Z0 sea menor que menos Z alfa. Bien, vamos a mirar. Vamos a mirar. Bueno, mire, este sigma sub p lo calculamos como pi sub 0 por 1 menos pi sub 0 sobre n. Porque como estamos asumiendo que la hipótesis nula es cierta, recuerde que uno asume que la hipótesis nula es cierta y uno consigue evidencia para condenar a la hipótesis nula. Entonces, bajo el supuesto de que la hipótesis nula es cierta, entonces la proporción poblacional que es la que aparece aquí en esta fórmula aparece la proporción poblacional, pero como me están diciendo, no, la proporción poblacional es pi sub 0 y estamos creyendo que la hipótesis nula es cierta, entonces en la fórmula del estadístico de prueba simplemente usamos ese valor de la hipótesis nula, el pi sub 0. O sea que esta varianza, la varianza se calcula usando el valor hipotético. La desviación estándar se calcula usando el valor hipotético, el valor de la hipótesis nula de pi sub 0. Mire esto. Un ejemplo, dice, como analista de mercadeo recientemente contratado por una compañía, usted, ojo, usted, tiene la responsabilidad que más del 10% de la población conozca su nueva línea de productos. O sea, hay una empresa, una compañía que está lanzando un nuevo producto al mercado. Un nuevo producto al mercado. Entonces usted lo contrata para que haga esa campaña de mercadeo. ¿Sí? Haga esa campaña de mercadeo. Usted se las ingenia. Mire, este producto
A mi esposa le gusta bastante, ¿verdad? Es un eliminador de olores. Es muy útil en el baño, ¿vieron? Muy útil en el baño. Entonces, por ejemplo, ¿cómo nos enteramos de que esto existía? Porque esto lo fabrica Familia, la misma empresa que hace los papeles higiénicos y las servilletas y esas cosas. Entonces, ellos sacaron una campaña de unos ositos. No sé si ustedes de pronto, unos ositos que tú comprabas productos Familia y acumulabas puntos con las bolsas de los productos, acumulabas puntos y eso lo mandabas y ellos te devolvían unos ositos de peluche ahí. Bueno, mi esposa participó en eso, pero mire, eso es un pretexto para tomar tus datos, ¿ya? Porque cuando tú envías la evidencia de que has comprado los productos y mandas las etiquetas de esas cosas, tú ahí mandas la dirección tuya y mandas el teléfono tuyo y esas cosas. Entonces, ellos a vuelta de correo te envían los ositos, pero enseguida aprovechan y guardan tus datos, ¿ya? Y bueno, esa es una forma tradicional de antes. Ya hoy día es a través de las redes sociales y esas cosas que capturan tus datos. ¿Ya? Esos productos que te dicen y esas páginas que te dicen que son cosas gratuitas, eso en realidad no es gratuito, porque al final tú te registres en una página de esas y ahí estás entregando tus datos y después ellos usan esos datos. Algunos usan esos datos y los venden, otros los usan para su propio beneficio, por ejemplo, para hacer campañas de mercadeo. Entonces, ¿sabe cómo nos enteramos de esto? De que existía este producto cuando Familia sacó por primera vez este producto. Nos llegó aquí a la casa un correo y nos mandaron unas muestricas, unos pequeñitos así, como de bolsillo, para que se cargue en el bolso, por ejemplo. O así es muy ordinario, ¿no? Entonces, para cargarlo en el bolso hacen unos pequeñitos así. Y, por ejemplo, para cargarlo en el carro, unos pequeñitos así, entonces te mandan una muestra de eso. ¿Listo? Y con eso dan a conocer el producto. Esa es una forma de campaña, ¿no? De campaña de mercadeo. Listo, te mandan una muestra gratis de eso. Listo. Lo que dice el problema es que tú tienes la responsabilidad de que en cierta población, el 10% de esa población conozca ese nuevo producto. Entonces tú armas tu campaña de mercadeo, de promoción de esto por, no sé, el medio que sea, mandando muestras a través de correo, colocan las muchachas en los supermercados a dar una prueba gratis, y cosas de ese estilo por las redes sociales, por las páginas web, listo. Tú tienes que demostrar que has cumplido la meta. ¿Cuál es la meta? Que el 10% de esa población conozca ese producto. Entonces, después que se hace la campaña de mercadeo, de promoción, tú haces una encuesta. Y mira que dice que hay 300 personas que entrevistaron de esa población. ¿Listo? Y de esas 300 personas entrevistadas, hay 36 que dijeron, hombre, sí conozco el producto. Sí lo conozco, lo he usado, lo conozco. Listo. Por ejemplo, en estos días me llamaron una llamada aquí, casi teléfono fijo, uno no lo usa, una llamada de teléfono fijo, una empresa de estas, de consultoría y eso, y empezaron a preguntar sobre los operadores telefónicos. Si, por ejemplo, una pregunta, ¿qué operador recuerda haber visto usted propaganda en la última semana? ¿Qué operadora recuerda haber usted visto propaganda en esta última semana? No, claro, Tigo, Movistar, que son como, ¿sí? Es lo que uno más ve propaganda, el Virgin Mobile y esas cosas en la propaganda en la televisión. ¿Listo? Entonces te llaman y te preguntan, ¿no? Entonces ellos sacan la cuenta. Bueno, de tantos que entrevistamos, ¿cuántos mencionaron a tal operador? El que contrate el estudio, ¿no? Aunque a ti no te dicen, no, ¿ha visto propaganda de Movistar? No, ellos no te dicen así.
¿Cuál recuerda haber visto propaganda? Entonces, ellos miran a ver si el que ellos le están haciendo el estudio está dentro de los que yo mencioné como haberlo visto en la última semana. Propaganda de eso. Bueno, de ese estilo. Entonces ahí sacan la proporción muestral, es decir, cuántos éxitos en la muestra sobre el total de entrevistados. Eso es lo que le llamamos la proporción muestral. ¿Listo? Bien. Entonces mire lo que me manda a hacer. Plantee y prueben las hipótesis apropiadas. ¿Sí? Y nos preguntan, mire, lo más importante es, ¿has hecho tu trabajo? Recuerda que tú eres el analista de mercadeo y tú tienes la responsabilidad de que el 10% o más del 10% de esa población conozca el producto. ¿Sí? Tomas una muestra aleatoria de 300 personas. ¿Sí? Y de esas 300 personas, 36 te expresan que sí conocen el producto. Entonces, con esa evidencia, pregunta, ¿ha hecho su trabajo? ¿Se puede asumir que se ha cumplido con la meta de que el 10% de la población conozca el producto? Bueno, vamos a ver. Entonces, lo primero es que tenemos que plantear hipótesis. ¿Sí? Plantear hipótesis. Bueno, aquí la estoy planteando menor igual, pero bueno, en realidad hasta ahora solo hemos hecho así. En realidad es que es menor o igual que el 10%, la nula, y la alternativa es que la proporción poblacional es mayor o igual, es mayor que punto 1, que es el 10%. Mire cómo planteo la alternativa. La alternativa, recuerde que yo les dije cuando estábamos iniciando esto de pruebas de hipótesis, la alternativa se plantea de tal manera que yo quiera rechazar la nula. Entonces, si tú crees que estás haciendo el trabajo, tienes la responsabilidad de que la proporción sea mayor que el 10%, entonces tú te planteas la alternativa, la proporción es mayor que el 10%, y tú estás cruzando los dedos para que se rechace la nula y en favor de la alternativa. O sea que concluir que la alternativa es la correcta para poder concluir, hice mi trabajo. ¿Listo? Entonces mire que así planteamos el juego de hipótesis. La nula es que no he hecho el trabajo, contra la alternativa es que sí hice el trabajo. Ya hay más de un 10% en la población que está conociendo, que ya conoce del producto. Listo. Entonces mire qué datos tenemos. Vamos a calcular el estadístico de prueba y eso, mire. El dato tenemos es que el pi sub 0 es 0.1, es el valor hipotético. O sea, este punto 1 es lo que le estamos llamando pi sub 0 en la fórmula allá. Dice, ese pi sub 0 es punto 1. El X es 36, recuerden, es el número de éxitos en la muestra. El N es 300, el tamaño de la muestra. Por tanto, la proporción muestral es 36 sobre 300. 36 sobre 300. O sea, 36 éxitos en la muestra sobre 300, que es el tamaño de la muestra. Eso da 0.12. ¿No? Esa es la proporción muestral. Además, calculamos la desviación estándar en este caso, de esa proporción muestral, que sería pi sub 0 por 1 menos pi sub 0 sobre n. Se recuerda, pi sub 0 por 1 menos pi sub 0 sobre n. Esa es la desviación estándar. Ese es el valor que va en el denominador del estadístico de prueba. Y eso nos da, al hacer esa cuenta, nos da 0.017. Listo, calculamos el estadístico de prueba. Mire, 0.12, que es el valor de la proporción muestral, sobre menos 0.1, que es el valor hipotético, valor de la hipótesis nula, sobre 0.017, que es la raíz cuadrada de la varianza de la varianza de la proporción muestral. Y eso nos da 1.176. Buscamos en la tabla. Mire, vamos a ver cuánto me dice. Me dice, tome alfa 4%. Este valor casi no se usa, ¿no? Recuerde que los valores que más se usan, el valor usual es el 5%. También se usa el
1% y también se usa el 10%, pero en este caso el libro me manda que lo haga al 4%. Entonces, como la alternativa es de cola superior, no es de dos colas, sino de cola superior, yo me busco en la distribución normal el valor que en la cola superior de la distribución me deje 0,04. Y ese valor corresponde a 1,75. ¿Listo? 1,75. Entonces recuerde, ¿cuándo rechazo la hipótesis nula? ¿Sí? Cuando rechazo la hipótesis nula, como la alternativa es de cola superior, yo la hipótesis nula la rechazo cuando este valor del estadístico de prueba calculado de esta forma, ¿sí?, me da mayor, o sea, cae allá arriba en la cola superior, me da mayor que el valor de la tabla. ¿Sí? Como este valor no es mayor que el valor de la tabla, no rechaza la hipótesis nula. No se rechaza la hipótesis nula. ¿Por qué no se rechaza la hipótesis nula? Porque este valor no es mayor que el valor de la tabla. Y si no rechazas la hipótesis nula, estás en problema. No has hecho tu trabajo. ¿Por qué no has hecho tu trabajo? Porque la hipótesis nula dice que la proporción es menor que el 10%. Tú quieres demostrar que has hecho tu trabajo. Es decir, quieres demostrar que la proporción poblacional es mayor que el 10%. No has hecho tu trabajo. No has hecho bien tu trabajo. Bien. Bueno, también el ejercicio me manda a que calcule el p-valor de la prueba. Bueno, les recuerdo, el p-valor de la prueba, ¿cómo se calcula? En realidad, esto ya con R no toca hacerlo, ¿no? R te entrega el p-valor de la prueba. Pero ¿cómo lo haríamos si, por ejemplo, si estuviera haciendo eso no usando R, sino usando una forma manualmente? Entonces hay que saber calcular ese p-valor. Entonces, mire, lo que se hace para calcular el p-valor es que tomo el estadístico de prueba, lo pongo aquí en la normal estándar y calculo el área que queda hacia arriba. ¿Listo? Esa área es el p-valor de la prueba. ¿Bien? En este caso hay que tomar, sería una normal estándar, ¿no? Porque esta está estandarizada. Entonces, en una normal estándar, poner este valor acá, que es 1.176, y encontrar el área que queda hacia arriba. ¿Sí? Ese es el p-valor de la prueba. Recuerde, cuando la alternativa sea de dos colas, entonces pones el valor absoluto aquí en la distribución, calculas el área que queda hacia arriba y multiplicas por 2 porque la hipótesis es a dos colas. Bien. Mire, el p-valor da 0.1198. Mire, ese p-valor es mayor que el nivel alfa, por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula, porque el alfa es 4%. ¿Bien? Bueno, mire, ¿qué función uso con R para eso? La función prop.test. Prop.test. Mire, se le entrega el número de éxitos en la muestra, el tamaño de la muestra, el valor hipotético. ¿Sí? El valor hipotético, 0.1, 10%. Y, ojo, obligatorio, alternativa, Gritter. Para que te dé una alternativa, para que sea una alternativa de cola superior. Y mire, ojo, si quieres usar el intervalo de confianza para concluir, para corroborar la conclusión que sacas con la prueba de hipótesis, entonces ponle el nivel de confianza adecuado. Como el alfa es 4%, entonces el nivel de confianza del intervalo sería el 96%. ¿Sí? Recuerda, el intervalo de confianza que se obtiene de esa manera, lo que te da es la región de aceptación. ¿Sí? Te da la región de aceptación. De tal manera que si el valor del parámetro estimado cae, en este caso la proporción muestral, cae en ese intervalo, no se rechaza. Si la proporción muestral cae por fuera del intervalo, se rechaza.
Es una forma equivalente, usando el intervalo de confianza. Mire, acá está la salida. Mire, aquí nos está dando el p-valor. Hay una pequeña diferencia entre el p-valor que da R y el p-valor que nosotros calculamos allá. Note una cosa, que aquí en realidad, mire que dice x cuadrado, dice. ¿Cómo así que x cuadrado? Bueno, lo que pasa es que R usa una estadística alternativa basada en la distribución chi cuadrado. Mire, con grado, dice que tiene un grado de libertad. O sea, recuerden que la normal no tiene grados de libertad. ¿Qué pasa aquí? O sea, no está usando la normal. Está usando la distribución chi cuadrado. Eso es una prueba que lo que hace es comparar. Mire que yo tengo éxitos y fracasos. Éxitos y fracasos. ¿Por qué? Estoy tratando de probar hipótesis con respecto a una proporción poblacional. Entonces yo tengo éxitos muestrales, fracasos muestrales, ¿cierto? Y poblacionalmente, si la hipótesis fuera nula, fuera cierta, entonces yo espero tantos éxitos y espero tantos fracasos. ¿Ya? O sea, lo que yo esperaría si la hipótesis nula fuera cierta. Es decir, en una muestra de tamaño 300, ¿sí? En una muestra de tamaño 300, el N es 300, ¿no? El N es 300. A ver, para más o menos, esas pruebas se ven después. Esa le llaman la prueba chi cuadrado de bondad de ajuste. Es lo siguiente, mire. El N es 300. Más o menos cómo funciona esa prueba que está haciendo R, que es equivalente, ¿no? Pero da el N es 300. Si la hipótesis nula es cierta, o sea, si la proporción de éxitos en realidad es 0.1, ¿cuántos éxitos espero en la muestra? Espero 300 por 0.1, el 10%, ¿cierto? El 10%, que vendría siendo ¿cuánto? 30. ¿Y cuántos fracasos espero? Espero, si tengo 30 éxitos en 300 ensayos, tengo 30 éxitos, espero 270 fracasos. ¿Listo? O sea que en realidad lo que hace R es una tablita acá de el valor esperado, que es 330 en cuanto a éxitos, ¿no? Éxitos, fracasos. Entonces tengo el valor esperado es 30 y de fracaso el valor esperado es 270. Listo. El valor observado, ¿cuántos éxitos observé? Observé 36. Observado 36. 36 éxitos. ¿Y cuántos fracasos observé? 200. ¿Cuánto es 300 menos 36? Da 264. ¿Sí? Sí. 264. Esto es los éxitos observados y los fracasos observados. Y acá tengo los éxitos esperados y los fracasos esperados. Lo que hace esa prueba es calcular esas diferencias de lo observado, de lo observado menos lo esperado, se eleva al cuadrado, se suma esa cosa y se divide por se divide, se me olvidó ahora, por lo esperado al cuadrado. No me acuerdo ahora la fórmula exacta. Total es que lo que hace es una comparación de los valores observados contra los valores esperados. Y esa suma de cuadrados que hace ahí, de las diferencias entre lo observado y lo esperado, eso lo eleva al cuadrado y lo suma. Eso tiene una distribución chi cuadrado con, en este caso, un grado de libertad, que es el número de celdas menos 1. Son dos celdas, lo observado, lo esperado.
Perdón, éxito, fracaso, dos celdas, éxito, fracaso. Entonces, hay dos celdas, entonces el número de celdas menos una. Te queda con un grado de libertad. ¿Bien? Es una prueba equivalente, pero es una prueba equivalente solo que está usando la distribución chi cuadrado en lugar de la distribución normal. Mire, entonces el p-valor nos da esto. Mire que el p-valor me da más grande que el nivel alfa. Entonces, no rechazo la hipótesis nula. No rechazo la hipótesis nula. Bien. Hipótesis sobre la varianza. Hipótesis sobre varianza. El primer caso es cuando queremos probar que la varianza de una población es tanto. En este caso, por ejemplo, ese sigma cuadrado sub 0 es un valor conocido, tanto. El valor de la varianza es tanto. Contra la alternativa de que es distinto de tanto, o mayor que tanto, o menor que tanto. ¿Listo? El estadístico de prueba que usamos para probar esa hipótesis es esta, que recuerden que esa estadística la vimos allá en distribuciones de muestreo. Esta estadística sigue una distribución chi cuadrado con n-1 grados de libertad. La usamos para calcular intervalos de confianza con respecto a la varianza de una población normal. ¿Listo? Calculamos ese estadístico de prueba y, muchachos, nuevamente, si la hipótesis es a dos colas, se rechaza la hipótesis nula cuando el estadístico de prueba calculado de esa forma tiene una distribución así, asimétrica, una chi cuadrado. Entonces lo que hacemos es esto, ¿verdad? Dos valores aquí, de tal manera que aquí en el centro me quede 1 menos alfa, acá me quede alfa medio, y en esta otra cola también me quede alfa medio, y me busco estos dos valores. Si el estadístico de prueba cae hacia acá, en la cola inferior, o cae hacia acá, en la cola superior, cuando la hipótesis es de dos colas, rechazo la hipótesis nula. Mire, eso es lo que dice acá arriba. Se rechaza la hipótesis nula en favor de la alternativa si el estadístico de prueba calculado te da mayor que el valor en la tabla, que te deja alfa medio en la cola superior, o te da menor que el valor de la tabla que te deja en la cola inferior alfa medio, o lo que es lo mismo, 1 menos alfa medio en la cola superior. Recuerde que ahí en esa anotación estamos usando la anotación del libro de Montgomery. Montgomery siempre trabaja con la cola superior. Entonces aquí lo que está diciendo es, mira, rechazas la hipótesis nula si el estadístico de prueba te cae en la cola superior de la distribución con alfa medio en la cola, en el área, como área en la cola superior, o si te cae por debajo en la cola inferior con alfa medio en esa cola inferior. Cuando la alternativa sea de cola superior, acá, si la alternativa es de cola superior, entonces, mire, se rechaza la hipótesis nula si ese valor calculado del estadístico de prueba te cae en la cola superior de la distribución, o si la hipótesis es de cola inferior, se rechaza cuando el estadístico de prueba nos caiga en la cola inferior. Mire, ojo, en ambos casos, cuando la alternativa es de una sola cola, se busca el valor en la tabla o el valor con R con todo el alfa, bien sea en la cola inferior o en la cola superior. Vamos a hacer un ejemplo. Bueno, aquí está el resumen, vea. Lo que acabo de decir está resumido acá. El estadístico de prueba es este, n-1 por s cuadrado. Este s cuadrado, recuerden la desviación estándar muestral. Este sigma cuadrado 0 es el valor de la hipótesis nula, el valor que dice la hipótesis nula, ¿cierto? Y acá están las diferentes alternativas. Dependiendo de esas alternativas, tú rechazas. Si la alternativa es de dos colas, rechazas cuando el estadístico de prueba te cae en una de esas dos colas, bien sea la de arriba o la de abajo. Si
Si la alternativa es de cola superior, rechazas cuando el estadístico de prueba te cae en la cola superior. Si la alternativa es de cola inferior, rechazas cuando el estadístico de prueba te cae en la cola inferior de la distribución. Aquí traigo un ejemplo. Déjenme lo busco, que lo tengo acá. Aquí está, este ejemplo. Este no es. Mandé el archivo que no. Espera un momentico y yo, para leerles el ejemplo, porque es que no pasé el texto del ejemplo. Entonces, un momentico, lo mando. La página 451. Ese ejercicio dice acá que es el ejercicio 861 que está en la página 451 del PDF. Aquí está. Vamos a imprimir eso. Aquí la página es la 451. Le que sí que lo reemplace y vamos a mandarlo acá a la tablet. Vamos a mandarle a la tablet. Es bien. Listo. Viene cogiendo la curva ahí por el cable de red. Viene cogiendo la curva por el cable de red. Y todavía no ha actualizado. Ahí actualizó. Es este. Aquí está. Eso es. Mire lo que dice el ejercicio. Se inserta un remache en un agujero. Dice, si la desviación estándar del diámetro del agujero es mayor que 0.01 milímetros, dice, entonces existe una probabilidad inaceptablemente grande de que el remache no entre en el agujero. Así hay un remache que tiene que entrar en un agujero. ¿Sí? Entonces tienen que controlar la desviación estándar del diámetro del agujero, o sea, la variación del diámetro del agujero, porque si hay mucha variación mayor que 0.01 milímetro en el diámetro, dice que hay una probabilidad inaceptablemente grande, es altamente probable de que el bendito remache no entre en el agujero, ¿no? Donde se va a meter el agujero. Bien, dice, se toma una muestra de 15 piezas y se mide el diámetro del agujero. ¿No? O sea, cogen una muestra de 15 piezas de esas y miden el diámetro del agujero. Dice, se toma una muestra, la desviación estándar muestral de las medias de estos diámetros, de las mediciones de estos diámetros, la desviación estándar muestral de las mediciones de estos diámetros es 0.008 milímetros. Pregunta, ¿existe evidencia fuerte que indique que la desviación estándar del diámetro del agujero es mayor? Ojo, ¿cómo están haciendo la pregunta? Es mayor ¿existe evidencia fuerte que indique que la desviación estándar del diámetro del agujero es mayor que 0.01? Ahí está, ahí lo resalté. Es el ejercicio 861. ¿Bien? Me dice, utilice alfa 0.01. Y me dice, encuentre el P valor de la prueba. Mire,
Esto es clave porque ahí te están dando la hipótesis alternativa. Cuando te digan, existe evidencia de que la desviación estándar del diámetro del agujero es mayor que 0.01, te están dando la hipótesis alternativa y es una alternativa de cola superior. O sea, aquí vamos a sacar los datos, miren. La desviación estándar muestral dice que es 0.008, dice el problema. .008 dice el problema. El tamaño de la muestra es 15. O sea, tomaron 15, el N es igual a 15. ¿Ya? Me dicen que el alfa sea 0.01. ¿Y qué más me dicen? Mire, aquí la hipótesis dice, la alternativa es esta. Sigma mayor que 0.01. ¿Cuánto es que dice que debe ser? Dice 0.01 milímetros. Esa es la hipótesis, mayor que 0.01 milímetros. Entonces la nula, la hipótesis nula, la tomo como sigma igual a 0.01. Ese es el juego de hipótesis. Ese es el juego de hipótesis. No me confunda el sigma con el alfa. El alfa también es 0.01. Ese es el nivel de confianza que te está pidiendo el ejercicio. Dice, use un alfa de 0.01 también. El alfa 0.01. Bien, muchachos. Entonces, mire lo que hay que hacer. ¿Qué hay que calcular? Hay que calcular 14 por 0.008 al cuadrado sobre el valor hipotético que es 0.01. Ese sigma. Recuerden que acá es una prueba de hipótesis para la varianza. Esto tiene que ver, en la fórmula dice que abajo va la varianza, el sigma cuadrado sub 0. O sea que aquí debe ir 0.01 al cuadrado. 0.01 al cuadrado. En realidad, aquí la hipótesis debe plantearse así. Sigma cuadrado es igual a 0.01 al cuadrado y sigma cuadrado mayor que 0.01 al cuadrado. En términos de el sigma cuadrado. ¿Listo? Entonces, 14 por la varianza muestral. Como a mí me están dando ahí es la desviación estándar muestral, la elevo al cuadrado para obtener la varianza muestral y lo divido entre el valor hipotético que dice que la varianza es 0.01 al cuadrado. Ahí. Listo. Y mire, ahí calculo eso. Mire, ahí lo hice. Ahí lo hice con R. 14 por 0.08 al cuadrado sobre 0.01 al cuadrado. Eso me da 8.96, el valor del estadístico de prueba. 8.96. Listo. Entonces, ahora vamos a buscar el valor de la tabla. El valor de la tabla es aquel valor, como es una hipótesis de cola superior, yo busco el valor que en la cola superior de la distribución me deje el nivel alfa que me está pidiendo el ejercicio. Es decir, tengo que buscar en la distribución chi cuadrado, aquí en la distribución chi cuadrado, tengo que buscar el valor que me deje 0.01 en la cola superior. 0.01 en la cola superior. Eso implica que en la cola inferior debo tener 0.99 hacia abajo. Por eso es que ahí le estoy dando QCHIS-Q 0.99 y le estoy dando 14 grados de libertad. Esos son los grados de libertad que tiene la estadística, 14, N-1. Y eso me da 29.14. 29.14. ¿Quién es más grande que quién? Ojo, ¿qué dice el procedimiento? El procedimiento dice, mire, si la alternativa es de cola superior, estamos en este caso, si la alternativa de cola superior
Entonces, si la alternativa es de cola superior, rechaza si el valor del estadístico de prueba te da más grande que el valor de la tabla. Entonces, nótase que ¿cuánto es el valor del estadístico de prueba? Es 8.96. ¿Cuánto es el valor de la tabla? 29.14. El estadístico de prueba no es más grande que el valor de la tabla. Por lo tanto, no rechazo la hipótesis nula. No se rechaza la hipótesis nula. Bien. Dice, ¿cuál es el p-valor de la prueba? Me dice el ejercicio también. Encuentra el p-valor de la prueba, me dice el ejercicio, la última parte del ejercicio. Encuentra el p-valor de la prueba. Entonces, muchachos, miren, para encontrar el p-valor de la prueba, recuerde, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es tomar el estadístico de prueba. Voy a hacerlo acá en una página nueva. Es coger la distribución. Coger la distribución, en este caso la chi cuadrado, con 14 grados de libertad. ¿Listo? Colocar el estadístico de prueba en la distribución. 8. ¿Cuánto fue que dio? 8.96. 8.96. ¿Listo? Y calcular el área hacia arriba. Esa área hacia arriba es lo que se conoce como el p-valor. Recuerde, ¿por qué así? Porque en esta es una hipótesis de cola superior. Si la alternativa fuera de 2 colas, tendrías que buscar el valor, tendrías que poner el estadístico de prueba y buscar 2 valores que en el centro te dejen ese p-valor. Perdón, 1 menos el... O sea, buscar el área que te quede en el centro, 1 menos el área que te quede en el centro sería el área de las colas. Y en caso de que sea de cola inferior, entonces tienes que poner el estadístico de prueba y calcular el área hacia abajo. Bien, entonces, ¿cómo se hace? Mire, con R se calcula. Ahí está, mire. P-Q. 8.96, que es el valor del estadístico de prueba. 14 grados de libertad. Pero recuerde que esto te da el área hacia abajo. Por eso es que 1 menos P-Q para que me dé el área hacia arriba. Y eso da .8366. Mire que ese p-valor es mucho más grande que el nivel alfa que me dan para hacer la prueba. Por lo tanto, no rechazo la hipótesis nula. Bien. Oiga, muchachos, aquí le voy a dejar trabajo independiente para que usted se me estudie esto. Es una forma alternativa de hacer una prueba para la varianza, pero usando una aproximación cuando los grados de libertad son bastante. Mire, cuando el tamaño de la muestra es 35 o más. 35 o más. Se puede usar este estadístico de prueba. Que tiene aproximadamente, mire el estadístico de prueba. S, la varianza muestral, la desviación estándar muestral, la desviación estándar poblacional sobre raíz de 2n. Este estadístico de prueba tiene aproximadamente una distribución normal estándar. Y con base en eso se puede hacer una prueba de hipótesis con respecto a la varianza. Ojo, pero cuando el n sea grande, n mayor que 35. Esa es una aproximación buena que se podría hacer. Ahí se los dejo para que lo estudien. Mire, ahí está toda la teoría, la cosa, cómo se hace. Y le dejo un truco para hacer esa prueba
con R. Para hacer esa prueba con R. Con la librería PASWR. Muchachos, por último. Bueno, por último nos faltan dos pruebas. Prueba para igualdad de varianzas y prueba para igualdad de dos proporciones. Mire. Suponga que tenemos dos poblaciones normales e independientes. La media y la varianza de esas dos poblaciones son la media de la población 1 mu sub 1, la varianza de la población 1 sigma cuadrado 1 y la media de la población 2 mu 2, varianza de la población 2 sigma cuadrado 2. Listo. Y tenemos dos muestras aleatorias de tamaño N1 y N2 de esas dos poblaciones. Ese cuadrado 1 y ese cuadrado 2 son las varianzas muestrales. Cuando estamos viendo distribuciones de muestreo, yo les dije que este estadístico de prueba, mire, el cociente de las dos varianzas, muestrales tiene una distribución F con N1 grados de libertad en el numerador y N2 en el denominador. Bajo el supuesto de que las varianzas son iguales. Es decir, si las varianzas son iguales, es decir, si la hipótesis nula es cierta, aquí lo que queremos probar es la hipótesis de que las varianzas son iguales contra la alternativa de que las varianzas son distintas, o también puede ser una alternativa de cola superior o de cola inferior. Mire, el estadístico de prueba que se calcula es el cociente de las varianzas. Cociente de las varianzas. Ese estadístico tiene una distribución F. Entonces, mire, cuando la hipótesis es a dos colas, se rechaza la hipótesis nula si el estadístico de prueba cae en la cola superior o cae en la cola inferior. Recuerde, ¿cómo se calculan, cómo se obtienen esas colas? Con el nivel de confianza. Alfa medio en la cola superior, alfa medio en la cola inferior. Se buscan esos dos valores y si el estadístico de prueba te cae en medio de esos dos valores, no se rechaza. Y si te cae por fuera, se rechaza. ¿Bien? Cuando por ejemplo, si la alternativa es de cola superior, se rechaza cuando el estadístico de prueba nos cae en la cola superior de la distribución con todo el alfa en la cola superior. ¿Bien? Cuando es de cola inferior, se rechaza si el estadístico de prueba nos cae muy abajo en la cola inferior. Bien. Mira, aquí hay un ejemplo numérico. Dice, en la fabricación de semiconductores a menudo se utiliza una sustancia química para quitar el silicio de la parte trasera de las obleas antes de la metalización. La oblea es eso, una oblea, pero no comestible, ¿no? Ya tuviste una oblea de esas que venden en la universidad, vendían así con arequipe y esas cosas, ¿no? Una cosa muy finita. Entonces eso le marcan ahí en los circuitos en esa película. Dice, en la fabricación de semiconductores a menudo se utiliza una sustancia química para quitar el silicio de la parte trasera de las obleas antes de la metalización, o sea, antes de ponerle en metal, que es el que va a conducir. Un semiconductor son estos aparatos, esos chips que traen por dentro todos estos aparatos electrónicos. Dice, en este proceso es importante la rapidez con la que actúa la sustancia. Se han comparado dos soluciones químicas utilizando para ello dos muestras aleatorias de 10 obleas para cada solución. Dice, la rapidez de acción observada es la siguiente. Y ahí tenemos la solución 1, con qué rapidez actúa. Solución 2, tenemos 10 datos. O sea, 10 obleas le aplican la solución 1, a 10 obleas le aplican la solución 2 y miden
la rapidez con que actúa. Dice que es en millas por minuto. Una rapidez, una velocidad, ¿no? La velocidad de acción. Dice, con un nivel de significancia del 5%, ¿puede asumir que las varianzas de las dos poblaciones son iguales? O sea, me mandan a probar si las varianzas son iguales. Eso significa que la alternativa es que son distintas. O sea, la hipótesis nula, aquí vamos a plantearla aquí, la nula es que las varianzas son iguales, varianza de la solución 1 igual a la varianza de la solución 2, y la alternativa es que las varianzas, dice, se puede asumir que las varianzas de las dos poblaciones son iguales, entonces la alternativa es que son distintas. O sea, ahí tenemos una alternativa de dos colas. Alternativa de dos colas. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, muchachos, para aplicar esta prueba? Metemos los datos de la muestra 1, metemos los datos de la muestra 2, calculamos las varianzas muestrales, hacemos el cociente de las dos varianzas y eso nos da el estadístico F. Y ese estadístico F lo comparamos con los valores de la tabla. Si cae muy arriba en la cola superior o muy abajo en la cola inferior, rechazamos la hipótesis. Entonces, mire, aquí lo hago como que manualmente. Mire que aquí estoy haciendo el cociente de las dos varianzas. Vea. Mira aquí, varianza de X1 sobre varianza de X2. Ese es el F sub 0. Da 3.33. Entonces, voy a buscar los valores críticos en la distribución F, es decir, los valores contra los que voy a comparar. Mire que estoy tomando 0,025 en la cola superior. Perdón, este es de la cola inferior. Porque recuerde que esto no tiene el lower tail falso aquí. Por lo tanto, esto me está dando el valor que mire QF. El valor que en la F con N1 menos 1 y N2 menos 1 grados de libertad me deja 0,025 en la cola inferior. Ese valor es 0.2483. Y el que me deja 0.25 en la superior, mire que aquí lo estoy dando como 1 menos 0.025 en la inferior. Eso es 4.02. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Comparar este valor contra estos valores. Si este valor está por debajo de este o el valor del estadístico de prueba está por encima. Un momentico aquí que me está entrando una llamada que... ¿Aló? ¿Aló? Vale, vamos a hablar. Se me salió. Un momentico. Bien. Ahí estoy presentando nuevamente. Mire, este es el valor del estadístico de prueba. Un momentico aquí pongo para ver. Ahí está. Ese es el valor del estadístico de prueba, 3.33. Como este 3.33 no está por debajo de este y tampoco está por encima de este, entonces no rechazamos. No rechazamos. ¿Listo? Una forma rápida de hacer esta prueba es con var.test. Es una función de R que nos hace la prueba inmediatamente, nos entrega el p-valor de la prueba y todo de manera inmediata. Después vemos eso funcionando. Mire, aquí está la salida, ¿no? Mire que aquí nos está el estadístico F. Nos da el estadístico F. Y, bueno, aquí nos da un intervalo de confianza para el cociente y me da el p-valor, mire. El p-valor me dice que es 0.0873.
Nótese que es más grande que 0. ¿Cuántos que nos mandan a hacer la prueba? Esta prueba nos la mandan a hacer al 5%. Entonces, como ese valor es más grande que el 5%, 0.05, entonces no se rechaza la hipótesis. Mire que también nos da los grados de libertad de numerador y denominador. Y ahora sí, por último, muchachos. Bueno, esta no... Esta se la estudia usted, se la estudia usted. Una prueba con tamaño de muestra grande. Mire, por último, prueba para igualdad de dos proporciones. Prueba para igualdad de dos proporciones. Aquí la idea es que tenemos dos poblaciones con distribución binomial o distribución de Bernoulli y estamos interesados en mirar si las proporciones de esas poblaciones se pueden asumir iguales o si por el contrario se pueden asumir distintas o una mayor que la otra o la otra menor que la otra. ¿Sí? Le queda como ejercicio. Bueno, le digo ya y después, ya en la próxima clase sí les muestro con R en qué está basada esa prueba, muchachos. Mire, que tomamos muestras aleatorias de las dos poblaciones. Tomamos muestras aleatorias de las dos poblaciones. Y tenemos una proporción muestral 1 que se calcula como el número de éxitos en la población 1 sobre el tamaño de la muestra 1. Calculamos una proporción muestral 2, que es el número de éxitos en la población 2 sobre N2. Listo. Sabemos que ese pegorro 1 menos la proporción poblacional 1 sobre sigma, sobre la raíz cuadrada de pi 1 por 1 menos pi 1 sobre N1, ese estadístico tiene aproximadamente una distribución normal estándar. Tiene una distribución normal 0,1. Y lo mismo este otro. Ese P gorro 2 menos la proporción de la población 2 sobre la raíz cuadrada de ese pi 2 por 1 menos pi 2 sobre N2. Ese estadístico sigue aproximadamente, ojo, para tamaños de muestra grande, mejor dicho, converge en distribución a una normal 0,1 también. Entonces, la diferencia de ellos, la diferencia de ellos vamos a hacerlo acá. Vamos a hacerlo aquí. Mejor dicho, P gorro 1 sigue una distribución normal con media. Aquí no lo tengo estandarizado. Con media pi 1 y con varianza pi 1 por 1 menos pi 1 sobre N1. Y ese P gorro 2 tiene una distribución aproximadamente normal con media pi 2 y varianza pi 2 por 1 menos pi 2 sobre N2. Ojo, esto en realidad es una convergencia en probabilidad. Es decir, a medida que el tamaño de muestra es grande, ese N1 y N2 son grandes, las proporciones esas muestrales convergen, tienden a ser normales, se pueden aproximar por una normal las probabilidades. Entonces, mire, la diferencia de ellas, P1 menos P2, gorro, esos estimadores, ¿sí? Menos los valores, bueno, dejémoslo sin estandarizar primero. Después lo estandarizamos. Esa diferencia tiene una distribución normal con
una media que es la media de las diferencias y una varianza que es la suma de estas dos varianzas. Pi1 por 1 menos Pi1 sobre N1 más Pi2 por 1 menos Pi2 sobre N2. O sea que la varianza de la diferencia es la suma de las varianzas, ¿no? Listo. Muchachos, esa estadística estandarizada tiene aproximadamente una distribución normal estándar. O sea que P1 menos P2 menos Pi1 menos Pi2 sobre la raíz cuadrada de esa varianza, Pi1 por 1 menos Pi1 sobre N1 más Pi2 por 1 menos Pi2 sobre N2, eso tiene una distribución aproximadamente normal estándar. Muchachos, y esta estadística es la que tomamos como variable pivote. Ahora, si yo quiero probar la hipótesis nula de que Pi1 es igual a Pi2 contra una alternativa, mire que la nula dice que las proporciones poblacionales son iguales. Entonces, esto se me simplifica. ¿Por qué? Si lo que voy a probar es que las proporciones poblacionales son iguales, mire que esto daría, esto es equivalente a decir que Pi1 menos Pi2 es igual a 0, ¿no? Pi1 menos Pi2 es igual a 0. ¿Sí? Pi1 menos Pi2 es igual a 0. Entonces, esto se anula. Y mire acá que si Pi1 es igual a Pi2, entonces yo aquí tendría el mismo valor y lo podría factorizar, ¿no? Podría factorizar ese valor y eso simplifica un poco la fórmula. Pero bueno, podemos dejar el estadístico de prueba de esa manera. Ese estadístico de prueba se calcula y bueno, se compara contra el valor de la tabla. La misma cosa. Se rechaza la hipótesis nula cuando el valor del estadístico calculado me da por encima en la cola superior o en la cola inferior cuando la hipótesis es a dos colas, o si me da por encima cuando la hipótesis es una sola cola, o muy por debajo cuando la hipótesis es de cola inferior. ¿Listo? Ese es el procedimiento. Muchachos, ya la próxima clase, entonces, lo que voy a hacer es que le voy a mostrar esto con R, hacer cuentas con R y de pronto desarrollar algunos ejercicios adicionales, unos ejercicios para practicar. Y ahí cerraríamos ese capítulo de pruebas de hipótesis. Ya dejemos ahí porque ya ya se está terminando la clase, entonces para no dejar eso ahí iniciado, dejamos ahí hoy, voy a pasar lista. Profe, el compañero Luis Jiménez no pudo asistir por no tiene internet. Bien, listo. Vamos a descargar la lista. Profe, María Alejandra Doria está en cita médica. Listo. No hay problema. Profe, ¿podría activar la revisión del parcial y el taller? Sí, yo podría. Ya lo hicieron todos, se cree.